A ver, cuando pensamos en grandes emperadores, casi siempre nos imaginamos conquistadores implacables, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si uno de los más poderosos de la historia, justo después de una victoria aplastante, decidiera cambiar la espada por la compasión? Bueno, ese es el gran enigma de Ashoka, el emperador de la dinastía Maurya, cuyo reinado, allá por el 268 al 232 antes de la Era Común, nos hace cuestionar todo lo que creemos saber sobre el poder. Es que para entender a Ashoka hay que imaginarse a dos personas totalmente distintas en un solo cuerpo. Por un lado tenemos al conquistador, un emperador clásico, digamos, implacable, expansionista, enfocado 100% en el poder. Y por otro lado su polo opuesto, el gobernante ético, un pionero de la no violencia y el bienestar social. Dos caras de la misma moneda imperial. Y esa es la gran pregunta que nos va a guiar. ¿Qué puede provocar una transformación tan radical en alguien que tiene poder absoluto? La respuesta no está en un solo momento, sino en una guerra, que no solo cambió un hombre, sino que cambió el destino de todo un imperio. Ok, para poder entender su cambio, primero tenemos que ver de dónde venía. Porque Ashoka no heredó un reino cualquiera, no. Lo que recibió fue un estado formidable, súper militarizado y extremadamente centralizado. Su abuelo Chandragupta Maurya no había fundado un reino, había construido una verdadera máquina imperial, un estado de una eficiencia brutal, con una red de espionaje que estaba en todos lados y una burocracia que lo controlaba absolutamente todo. Su dominio era inmenso, abarcaba casi todo lo que hoy es la India. Pero, siempre hay un pero. En el mapa del poder había una pieza clave que se le resistía en la costa este, el próspero reino de Kalinga. Y Kalinga, precisamente, se convertiría en el escenario de su punto de inflexión. Alrededor del año 261 antes de la Era Común, Ashoka, cumpliendo con su papel de emperador expansionista, lanzó la campaña final para someterlo. Lo que pasó ahí no fue solo una victoria militar, fue una catástrofe humana a una escala que cuesta imaginar. Las cifras, y esto es lo increíble, vienen de los propios registros de Ashoka. Son escalofriantes. 100.000 personas muertas en el campo de batalla. Pero la tragedia no terminó ahí. Por cada persona que murió combatiendo, 1,5 más fue deportada. 150.000 almas arrancadas de sus hogares, condenadas al exilio o a la esclavitud. El nivel de sufrimiento era incalculable. Y aquí es donde la historia da un giro que nadie se esperaba. En lugar de celebrar su victoria con desfiles, Ashoka quedó completamente horrorizado. En sus propios edictos, usando su título Devanampriya, que significa amado de los dioses, confesó públicamente su remordimiento. La victoria, en sus propias palabras, le pesaba enormemente. Esta experiencia traumática no se quedó en un simple arrepentimiento. No, señor. Lo impulsó a embarcarse en un proyecto revolucionario, transformar por completo su gobierno para que se basara en principios éticos, un concepto al que él llamó Dharma. A ver, es importantísimo entender qué significaba Dharma para Ashoka. No se trataba de imponer una religión como el budismo, sino de establecer un código de ética universal. Un conjunto de principios, como la no violencia, el respeto o la tolerancia, que estaban pensados para que una sociedad superdiversa pudiera convivir en paz. Era como una ley moral por encima de cualquier creencia. Y esto no se quedó en puras palabras, ¿eh? Se convirtió en política de Estado. De un día para otro renunció a la conquista militar, decretó el respeto obligatorio para todas las creencias, fundó hospitales para animales e incluso creó un nuevo cargo, los ministros del Dharma, cuya única función era asegurarse de que esta nueva ética se cumpliera en cada rincón del imperio. ¿Y cómo comunicó esta nueva visión? Bueno, en lugar de guardarla en los palacios, la talló en 33 edictos sobre rocas y pilares por todo su imperio. Y lo más importante, los escribió en los idiomas locales que hablaba la gente, no en el sánscrito que solo entendía la élite. Era en esencia una constitución pública, grabada en piedra para que todo el mundo la viera y la entendiera. Pero la historia de Ashoka tiene un giro final, uno lleno de ironía. Porque a pesar de este experimento social tan revolucionario, el destino de su legado y de su imperio tomaría un camino que, la verdad, nadie se esperaba. Y aquí viene la gran ironía. La visión de Ashoka era crear un imperio ético que durara por generaciones. La realidad, sin embargo, fue que apenas 50 años después de su muerte, el gran imperio Maurya se desintegró por completo. De hecho, algunos historiadores creen que sus políticas pacifistas pudieron haber debilitado militarmente al Estado, dejándolo vulnerable.
Lo que siguió fue casi como si lo hubieran borrado de la historia. Durante casi 2000 años, Ashoka fue prácticamente olvidado. Su nombre apenas sobrevivía en algunos textos budistas, pero la verdadera dimensión de su imperio y de su revolución ética se perdió en el tiempo. Fue solo en 1837 cuando un académico británico llamado James Prinsep logró descifrar la escritura de sus edictos que el mundo redescubrió a uno de sus líderes más extraordinarios. Y a partir de ese momento, Ashoka tuvo un regreso espectacular. Hoy, su legado es fundamental para la India moderna. Miren esto. El emblema nacional de la India es el capitel con los leones de uno de sus pilares. La rueda en el centro de la bandera india es la rueda del Dharma de Ashoka. Se ha convertido en el máximo símbolo del gobernante justo y compasivo. Y así, la historia de Ashoka sigue resonando hasta hoy. Su vida fue un experimento audaz para intentar fusionar el poder absoluto con la compasión. Y su legado no nos ofrece una respuesta fácil, sino que nos deja con la misma pregunta que él mismo intentó resolver. ¿Es posible gobernar con fuerza y al mismo tiempo con el corazón? ¿Pueden el poder y la compasión de verdad coexistir?